El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISUS presentan la serie Feliz para Siempre en su séptimo segmento. 7 es el número perfecto y es el séptimo segmento, la lección perfecta, la escuela sabática para regular en su tercer trimestre. El estudio detallado, minucioso de la carta, de una carta escrita desde la prisión. La carta a los Efesios. Lección número 10 a cargo de mi querida esposa Rosita, a quien le decimos, amor, el tiempo es todo suyo. Dios les bendiga. Bendiciones. Nos vemos más tarde. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de miércoles. Ya estamos a la mitad de la semana y queremos invitarle a que puedan estar con nosotros y estudiar la palabra de Dios. Esta lección está, yo creo que poniendo los puntos sobre las íes en cuanto a cómo debe ser nuestra relación con Dios, haciendo un paralelo con cómo debe ser nuestra relación conyugal y nuestra relación familiar. Así que vamos a entrar en materia, vamos a ver la presentación que el Señor ha preparado y que el Espíritu Santo, que es nuestro profesor, pueda guiarnos a toda verdad y llevarnos a comprender cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ver este día. Realmente, como dice Elizabeth Talbot, una de nuestras autoras favoritas, solo es por tu misericordia y por tu gracia. Tu misericordia, Señor, en donde tú nos das lo que no merecemos, y en tu gracia, porque nos das lo que tampoco merecemos. En misericordia tú no nos das lo que merecemos. Merecemos muerte eterna, merecemos estar destituidos de la gloria de Dios, merecemos la muerte. Pero por tu gracia nos das lo que no merecemos, que es la vida eterna. Que a través de este estudio, Señor, podamos recibir tu gracia, podamos recibir aquello que realmente no merecemos, y que el Espíritu Santo pueda seguir guiando nuestras vidas, sellándonos, preparándonos, transformándonos, Señor, para que cuando vengas, tu iglesia, la esposa, pueda ser finalmente presentada ante ti, sin mancha, sin arruga, sin nada, que evite que finalmente esté con su amado esposo Cristo Jesús. Ese sea nuestro deseo, y que hagamos lo único que podemos hacer, es entregarnos por completo a aquel que tanto nos amó y que también lo entregó todo por nosotros. Guíanos, Señor, en este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando la guía de estudio titulada Efesios, increíble. Ya estamos entrando en la recta final, ya estamos en la lección 10. Solo nos hacen falta 4 lecciones para completar esta guía de estudio, que por cierto esta guía de estudio es muy inusual, tiene 14 lecciones en vez de 13, y creo yo que están tratando de emparejar la guía de estudio de administrando los recursos del Señor, que para mí quedó incompleta con 12. Así que aquí se empareja para que las lecciones de las demás guías de estudio, entonces ya empecemos al mismo tiempo el siguiente trimestre con la lección 1. Espero yo que se empate. Así que estamos estudiando cómo nosotros los cónyuges podemos llegar a ser uno en Cristo
cuando nos presentamos juntos ante la cruz. Y ojalá que esta semana cada uno de nosotros pueda meditar en su estilo de vida. Podamos meditar cómo es nuestra relación con Dios, que es lo importante. Si nos hemos entregado por completo a Dios y si nuestro cónyuge también lo ha hecho, entonces juntos podemos presentarnos ante el Señor, juntos, unidos, siendo uno, respondiendo a la oración de Jesús en Juan capítulo 17, en donde Él le ora al Padre para que nosotros como cónyuges podamos llegar a ser uno, como nuestro Padre y nuestro amante Salvador son uno. Y si usted no está casado, le recuerdo que en la medida en que usted se une al Señor y responde a su oración de ser uno con Él, eventualmente usted será dirigido, si es la voluntad del Señor que se case, usted será dirigido por el Espíritu Santo a otra persona que también es uno con Cristo. Y ambos, uniéndose a Cristo, llegarán a ser cónyuges y ambos juntos se presentarán ante la cruz. Interesante esta lección, cómo nos pone en práctica los conceptos principales de tener una familia feliz. Así que los versículos a memorizar, tenemos Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Para aquellos que no tienen la guía de estudio, les invito a estudiar la palabra de Dios. Nosotros utilizamos la guía para ayudarnos a estudiar la palabra de Dios. Pero si usted no tiene la guía y tiene la Biblia, estudie junto con nosotros. Estaremos estudiando esta semana, o estamos estudiando esta semana, el capítulo 5 de la epístola a los Efesios. Versículos, los últimos versículos del 21 al 33, y si su Biblia está subtitulada como la mía, empieza diciendo someteos los unos a los otros. Ese es el subtítulo que aparece justo arribita del versículo 21. Y esta semana, ayer completamos el análisis de estos versículos del capítulo 5, 25 a 27, en donde concluimos que el Señor está preparándonos, está pidiéndonos que permitamos que el Espíritu Santo haga la labor de purificación, de lavarnos con agua mediante la palabra, de tal manera de que el Espíritu Santo pueda, y disculpen que diga esto, pero el Espíritu Santo está haciendo una labor titánica, tratando de purificarnos, tratando de hacernos santos, de tal manera que cuando Jesús venga, Él pueda presentarse a sí mismo una iglesia radiante. Sí, gracias a la labor del Espíritu Santo que está restaurando la imagen y el carácter de Dios en nosotros, al ser sellados, al ser separados para ser parte de la iglesia, que es la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Entonces, cuando Jesús venga, Él mismo se va a presentar a la esposa, y que nos parecía raro porque por regla general el padre de la novia presenta o le presenta al novio la esposa, pero aquí Jesús mismo se va a presentar Él mismo a la esposa que tanto cuidó, tanto amor, y que el Espíritu Santo preparó para que esta presentación se dé sin mancha, ni arruga, ni una otra imperfección, sino santa e intachable.
Qué bendición. Ojalá que tú y yo tomemos la decisión de permitir que el Espíritu Santo restaure al 100% la imagen que perdimos al separarnos de aquel que tanto nos amó. Sí, ahora mismo aquel que vive separado de Cristo, por decir algo, está, diría yo, viviendo en adulterio, porque el enemigo de nuestras almas llegó, le enredó la cabeza a Eva, y Eva pues le presentó el enredo a Adán. Adán sí no cayó en ese enredo, pero por no querer separarse de Eva, prefirió separarse de su amante salvador, de su creador. Así que fuimos engañados, y por ser engañados quedamos en brazos de otro hombre, por decir algo. Pero el Señor no se iba a quedar tranquilo. Él hizo todo lo necesario, pero más que nada nos amó. Esta palabrita es clave en cuanto a tener una relación con nuestro amante salvador y tener una relación conyugal de éxito. El amor. El amor se entrega a sí mismo, no busca lo suyo, como dice Primera de Corintios capítulo 13. Y en la medida en que cada uno de nosotros se entregue a sí mismo, a Cristo, voluntariamente, entregando su voluntad, entonces al unirnos a Cristo, y si ambos cónyuges hacen lo mismo, entonces formarán un triángulo, y entre más se acerquen a Cristo, más se unirán los unos a los otros. Y de esto trata estos versículos de Efesios capítulo 5, 25 a 27. Pero vamos a entrar en materia. Hoy nos toca, y como dije ayer, me pareció extraño. Claro, la guía de estudio está escrita por un hombre, pero me pareció extraño que todos los consejos que hemos visto hasta ahora, con excepción de la del domingo, todos los consejos aquí son para el esposo. Y llama la atención porque en el texto que vimos anteriormente está pidiéndole al esposo que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y ahora vamos a meternos en otro aspecto que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, quiere que el esposo, que es la cabeza del hogar, también pueda hacer. Es amar a su esposa como a sí mismo. Y vuelvo a decir, yo no escribí la guía, así que a mí ni me miren, pero el único consejo para las esposas estuvo el domingo. Todo lo demás ha sido para los esposos. Así que vamos a ver qué le toca a los esposos en esta lección. Dice, ama a tu esposa como a ti mismo. Eso está en Efesios capítulo 5. Y dice, el hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Así que vamos a ver qué pregunta nos tiene la guía de estudio y nos dice qué nuevo argumento utiliza Pablo para animar a los esposos a profesar tierno amor a sus esposas. Y tenemos aquí Efesios capítulo 5, 28 al 30. Así que ya estamos prácticamente finalizando el estudio de los versículos del 21 al 33. Así que aquí vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, qué está animando a los esposos a profesar. Y dice, de la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia su cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Vamos a ver qué es lo que la guía de estudio nos quiere decir cuando le dice al esposo que ame a su esposa como a sí mismo y que nadie odia su cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Y vamos a ver la comparación
¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Como dije ayer, el apóstol Pablo utiliza metáforas, está haciendo una comparación entre cómo Cristo ama a la iglesia y la iglesia es su esposa, y la compara en cómo deben los esposos amar a las esposas. Y aquí vamos a entrar también en un aspecto histórico de lo que estaba pasando con los efesios, la razón por la cual Pablo escribe estos versículos. Y nos dice las reglas de Pablo para el hogar cristiano que vemos en Efesios capítulo 5 del 21, y claro, incluye hasta el 33 de lo que estamos estudiando esta semana, y también se mete y da un poquito más, incluyendo el capítulo 6 del 1 al 9, en donde allí el apóstol Pablo habla acerca de cómo debe ser la relación con los hijos y con los siervos. Y ahora voy a explicar el por qué incluye esos dos aspectos en cuanto al hogar cristiano. Así que nos dice que las reglas de Pablo para el hogar cristiano revelan un contexto social desafiante. En Efesios capítulo 5, 28 al 30, Pablo se dirige a los esposos que, según el patrón tan frecuente de la época, podían optar por aborrecer a su propia carne, abusando de sus esposas y golpeándolas. Aquí entramos en una situación que es muy común en nuestros días, y estamos hablando de la violencia doméstica. Así es por lo menos como se le llama aquí en Panamá, no sé en su país cómo se le llama, pero aquí Pablo está, y para aquellos que piensan, que dicen que, ay, es que la Biblia es un libro antiguo y que no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, aquí estamos hablando de una situación que se daba en ese entonces y que se sigue dando hoy en día. Los actores de la sociedad seguimos infectados por el virus del pecado, y los pecados que se realizaban en el pasado se siguen realizando hoy en día. Así que aquí Pablo se está dirigiendo a los esposos porque había un patrón de abuso contra las esposas. Hablamos golpes, y cuando hablamos de golpes, voy a puntualizar algo porque este fue uno de mis temas para mi graduación. En cuanto a orientación familiar, muchas veces nosotros pensamos que el abuso solamente es físico. El abuso puede ser físico, puede ser emocional, inclusive puede ser espiritual. El abuso puede ser físico, puede ser emocional, inclusive puede ser espiritual. Déjenme ver aquí. Vamos a ver aquí un momentito. Estamos hablando de que, por lo menos en las sociedades altas, usted no va a notar golpes físicos cuando hay abuso o hay violencia doméstica, pero va a notar mujeres que están laceradas, golpeadas emocionalmente, que son abusadas verbalmente. Cuando alguien te dice, tú no sirves para nada, eres estúpida, y otros epitafios. Estamos hablando de abuso emocional. Y ojo, a pesar de que en muchas ocasiones tenemos el abuso del hombre hacia la mujer no se ha quedado atrás, y muchas mujeres también abusan de sus esposos, diciéndoles o haciéndoles sentir inferiores, haciéndoles sentir que no valen nada,
es algo que nosotras las mujeres tenemos que corregir. Tenemos que darle a nuestros cónyuges el valor y el sitial que les corresponde. Y en la medida en que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo, nuestros patrones mentales de lo que aprendimos en el mundo y lo que aprendimos en nuestros hogares de crianza deben ser transformados al ideal de lo que el Señor quiere para nosotros. Es importante que nosotras podamos elevar a nuestros esposos. Si usted se casó con él, es porque en el momento usted vio que él primero la amaba y segundo, que él era su complemento. Entonces, como ahora cuando estamos casados, estamos mirando a otros diciendo que esos son mejores que nuestros esposos o haciendo comentarios como que, ay, si yo estuviera casada con tal o con otro, mi vida sería más feliz. A veces nosotras no nos damos cuenta, pero hacemos comentarios que hieren. Y es importante que nosotras las mujeres, al igual que los hombres, si realmente amamos a nuestro cónyuge, evitaremos patrones de conducta en donde seamos abusivos, porque el abuso emocional, y disculpen que lo diga, creo que hace más daño que el abuso físico. Bueno, es relativo, porque el abuso físico puede llevar a la muerte, pero las heridas del abuso emocional son muy difíciles de superar y muchas veces aún con terapia se requiere del poder de Cristo para superar esas heridas. Así que te invito a que si estás en una relación abusiva, ya sea que sea por parte del esposo o por parte de la esposa, que busquen ayuda y que busquen primeramente entregarse a Cristo. Creo que eso es el primer paso para una transformación permanente en nuestra manera de pensar, porque si nuestra manera de pensar no cambia, tampoco cambiará nuestra conducta. No adoptaremos un estilo de vida nuevo, a menos que haya un cambio en la mentalidad. Y más que nada, nosotros no tenemos el poder para cambiar nosotros mismos, nuestro carácter. Requerimos del poder de Cristo para hacer una transformación total y completa. Así que aún cuando asistamos a terapia, la terapia nos va a recomendar hacer cambios en nuestra conducta, pero esos cambios de conducta, a menos que estén ligadas con el poder de Cristo, por regla general, degeneran en regresar al patrón anterior, porque uno de los dos se va a salir eventualmente de esa conducta y su naturaleza pecaminosa va a volver a prevalecer. Necesitamos curarnos de lo que realmente nos está haciendo daño, y lo que nos está haciendo daño es el virus del pecado. En la medida en que tú y yo nos entreguemos a Cristo, estaremos tomando el antídoto para arreglar el problema de fondo. El problema de fondo es el pecado. Y sin Cristo realmente no hay manera de que podamos superar esos patrones de conducta que son tan dañinos entre nosotros como cónyuges. Así que aprovecho esta coyuntura para hacer ese comentario. Y eso era lo que estaba pasando en el tiempo de los Efesios. Había algo que yo no sabía que existía. Y ese algo es esto, el pater familias. En el mundo grecorromano de la época de Pablo, el poder legal del padre de familia era muy amplio. El padre de familia podía castigar severamente o incluso matar a su esposa
sus hijos y sus esclavos, porque estaban dentro de sus derechos legales, aunque ejercer ese poder en extremo estaba cada vez más limitado por la opinión pública. ¿Qué pasaba aquí? Resulta ser que en el tiempo grecorromano, la composición de la familia en Roma, una familia estaba integrada no solo por las personas ligadas por vínculos de sangre, hablando de cónyuges e hijos, sino que también todos aquellos que mantenían una relación de dependencia con el pater familiar o con el pater familias, que era el padre. Eso implica esclavos, libertos y clientes. Así que una familia romana, por tanto, era mucho más amplia que una familia actual y podía estar formada por cientos de personas. ¡Wow! Así que el pater familias sostenía la casa y la defendía. Todos los demás miembros le debían obediencia a sus decisiones. Tenía él, pater familias, poder legal sobre todos los miembros de su familia, además del poder que le daba de ser el sustentador o el que los mantenía económicamente, y era su representante ante los órganos políticos de Roma. ¡Wow! ¡Qué poder tenía el padre de familia! Y por ende, ese poder lo podía ejercer inclusive para matar a un miembro de su familia. Wow. Doy gracias a Dios que eso no lo tenemos aquí, porque si nosotros estuviéramos sujetos a este tipo de poder, me pregunto cuál sería la suerte de las mujeres en este entonces. Así que Pablo tenía un reto. Está presentando otro estilo de vida, está presentando principios a los hombres, y ya entiendo el porqué del énfasis de Pablo en cuanto a dar principios que cambiaran la mente de los esposos, porque aquí las mujeres estaban sujetas a sus maridos. Y entonces yo me pregunto, yo digo, pero Pablo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Tú hace unos versículos atrás dijiste que las mujeres deberíamos estar sujetas a nuestros maridos en todo. Pero todo lo demás lo estás dirigiendo hacia el esposo, porque necesitaba que el esposo se entregara a Cristo y que hubiese un cambio en su manera de pensar que iba totalmente en contra de la manera de pensar del resto de los esposos que le rodeaban en la sociedad en que estaban. ¡Qué reto! ¡Qué reto! Estamos hablando aquí de romper paradigmas, estamos hablando aquí de abrir un camino nuevo y de establecer un estilo de familia que era totalmente diferente al estilo familiar que reinaba en el Imperio Grecorromano. Realmente, qué reto el de Pablo. Así que en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, Pablo ha detallado el máximo ejemplo de amor, el amor de Cristo por la iglesia, con el que ofrece un modelo para los esposos que es drásticamente diferente al modelo habitual, al modelo que la sociedad grecorromana les había puesto. ¡Wow! Y el modelo es el amor de Cristo por su iglesia. Una pregunta. Así que nos dice lo que vimos en los versículos a memorizar esta semana. Maridos, amad a vuestras mujeres, y ahora se entiende con el trasfondo histórico el por qué Pablo hace la comparación
que los maridos amen a sus esposas, así como Cristo, que es su modelo, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué cambio en la manera de pensar. Esto es un reto. Y estamos hablando de que estos hombres están viviendo en una sociedad donde sus amigos están tratando a sus esposas como cualquier cosa. Y ellos ahora tienen que poner el ejemplo, y al poner el ejemplo, me imagino el bullying del resto de los hombres. Oye, pero ¿cómo así? Amar a tu esposa y que tú te entregues a ella. Disculpa, eso está fuera de orden. Yo me imagino el bullying. Y tratando ellos de buscar un acomodo, porque están viviendo en una sociedad en donde ellos se tienen que relacionar, tienen que realizar transacciones comerciales y el sostén de su familia depende de la imagen que ellos están presentando ante la sociedad. Y qué reto para estos hombres amar a sus esposas como a Cristo, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué reto. Pero sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y también sabemos que el mismo reto que tenían los maridos grecorromanos es el mismo reto que tienen los esposos hoy en día. Ser diferentes. Exactamente, atrévete a ser diferente. Atrévete a preparar el desayuno todos los días. Mi esposo aquí se está dando pompa aquí, que él prepara el desayuno todos los días. Así que él prepara el desayuno mientras que nosotros estamos aquí haciendo esta parte. Así que le agradecemos al Señor por el esposo que tenemos, que se atrevió a ser diferente. Y eso no le quita su hombría. ¿Qué mujer más bendecida? Qué mujer más bendecida soy yo, definitivamente. Totalmente bendecida. Así que agradecemos a Dios por esto. Y es importante que los esposos puedan mostrar su amor, al igual las esposas mostrar su amor hacia el esposo. Y quisiera invitarles a leer 1 Corintios capítulo 13. Yo creo que allí se define lo que realmente significa esta palabrita, amar. Y en la medida en que nosotros amemos como Cristo nos ama a nosotros, nuestra manera de pensar va a cambiar totalmente. Y realmente, si lo ponemos en el contexto de lo que vamos a ver en el Salmo 118, nos vamos a dar cuenta, y no es el de mañana, sino el que le sigue, nos vamos a dar cuenta que es menester para nosotros agradar a Dios. ¿Sí? Si nosotros nos estamos preparando para vivir con Dios por la eternidad, la opinión de los hombres va a ser secundario a lo que opina Dios de nosotros, como dijo el pastor, ya se me olvidó cómo se llama, Vladimir Polanco, que nos dice cómo Dios nos ve. Es más importante para mí cómo Dios me ve que cómo me ve el hombre o cómo me ve la sociedad. Me verán como que, ay, tú eres distinta. Sí, me ven como distinta, pero le doy gracias a Dios porque me ven como distinta, porque eso me da oportunidad de compartir con ellos un estilo de vida nuevo y diferente. Sí, un estilo de vida que trae paz, un estilo de vida en donde nos amamos los unos a los otros y buscamos hacer el bien el uno al otro y buscamos hacer feliz el uno al otro. Y en la medida en que eso se dé en un hogar, habrá unidad, habrá amor. Es un estilo de vida, esa familia será un ejemplo para el resto de la sociedad que tiene una familia disfuncional. Así que esto es un reto, pero no es un imposible. Le damos gracias a Dios por esta lección que nos está ayudando no solamente a tener un mejor estilo de vida familiar, sino a decirnos que la base y el éxito de tener un estilo de vida de familia unida
está totalmente vinculada y con base en nuestra relación con Cristo. Así que ahora, antes de presentar este nuevo argumento que Pablo está presentando, él vuelve a señalar el gran modelo y le pide a los esposos cristianos que respondan a ese modelo como Jesús, quien se entregó por su novia, la iglesia, y atiende sus necesidades. Pablo requiere que los esposos cristianos se alejen de las prácticas de la época e intenten asemejarse al tierno amor de Cristo. Vuelvo a decir, un reto, pero no un imposible. Y muchas familias en nuestro entorno han aplicado estos principios bíblicos y son familias felices. Ahora, en la definición de feliz es algo que debe darse, porque la felicidad está, diría yo, la definición de felicidad no es la misma que tiene el mundo. La definición de felicidad para nosotros viene en agradar a Dios. Y cuando tú agradas a Dios y estás en paz con Dios, esa paz se extiende horizontalmente. Si estás dirigido por el Espíritu Santo, empezarás a desplegar en tu carácter el fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto tiene como característica principal el amor, luego el gozo, la paz, la benignidad y todo lo que conlleva. Aquí lo tengo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso es parte de estar en comunión con Dios. Y cuando tú estás en comunión con Dios y te has entregado a nuestro Padre por amor, todo esto que recibes del Padre, esas bendiciones espirituales fluyen en tus relaciones interpersonales. Y créeme, no hay nada mejor que ser feliz, que tener ese gozo que solo Dios te puede dar. Y cuando tú experimentas el gozo de Dios, en nuestros términos normales es felicidad, el mundo no la entiende. El mundo no entiende cómo, a pesar de que tenemos problemas, podemos tener gozo. Estad siempre gozosos, nos dice Primera de Tesalonicenses 5:16, y a mi esposo ese es el lema de él. Y en la medida en que el Espíritu Santo mora en nosotros, seremos realmente gozosos, ser felices. Y eso no implica ausencia de problemas, lo que indica es que, sabiendo que estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, nosotros podemos salir y enfrentar esas situaciones con gozo, sabiendo en quién hemos creído. Esa es la diferencia. Así que Efesios capítulo 5, 28 al 30, Pablo nos ofrece un nuevo fundamento del amor de los esposos cristianos por sus esposas, y es el amarse a sí mismos. Wow, ¿qué significa esto? Dice, Pablo ofrece este principio: nadie odió jamás a su propia carne, al menos nadie lo haría si realmente está pensando con claridad. El marido no se daña a sí mismo ni se golpea el cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Claro, nosotros sabemos de personas que se flagelan, pero vuelvo a decir, ellos lo hacen ya con otra intención. Pero una persona normal no se hace daño a sí mismo. Y en un intento por eliminar la aspereza y la violencia contra la esposa cristiana, Pablo invita al esposo cristiano a identificarse con su esposa. Eres tan uno con tu esposa, argumenta Pablo, que dañarla es lo mismo que lesionarte a ti mismo, y la mayoría que esté en sus cabales no hace eso. Interesante.
Así que lo que Pablo nos está diciendo es que cuando nosotros somos abusivos los unos con los otros, nos hacemos daño. Es como que si nosotros nos hiciéramos daño. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque si recordamos, déjenme ver si es que estaba, ya no me acuerdo en qué texto lo leí. Sí, cuando nosotros hablamos de que el hombre debe amar a su mujer como a sí mismo, recordamos lo que dice Génesis capítulo 1, ¿no? Aquí está, no me voy a ir tan lejos. Dice Efesios capítulo 5, versículo 31, que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, si ambos se unieron y solo son una sola carne, cuando yo le hago daño a mi esposo, me estoy haciendo daño a mí misma porque se supone que somos una sola carne. Sí, Génesis 2:24, pero aquí también está en Efesios capítulo 5, versículo 31. Así que él va a estar explicando esto, porque el apóstol Pablo está diciendo que dañar a tu cónyuge es lo mismo que lesionarte a ti mismo. Y una persona que está en sus 5 cabales no lo hace. Así que volviendo al ejemplo de Jesús, Pablo argumenta que Cristo mismo ejerce un tierno cuidado de sí mismo al cuidar a los creyentes. Voy a quitar esto aquí un momentito. Exacto. Así que compórtate con tu esposa o con tu esposo, dice Pablo, de la misma forma en que te tratas a ti mismo y en última instancia en la forma en que Cristo te trata a ti. Wow. Yo me pregunto, ¿cómo Cristo nos trata a nosotros? Ponte a pensar. Y por eso me gustó tanto, Elizabeth Talbot hoy mandó un podcast de la vida de David, lo tiene en inglés. Ella está hablando de lo que podemos aprender de la relación de Dios a través de cómo David se relacionaba con Dios. Y ella menciona las 3 palabras claves, no las voy a olvidar. Justicia es aquello que recibimos. Es aquello que recibimos porque lo merecemos. ¿Ok? Eso es justicia. Tú cometiste un crimen, recibes lo que mereces y allí se hace justicia. Y vemos el clamor de justicia en todos los países, porque la justicia ahora pareciera porque no le da a aquel que cometió la infracción lo que se merece. Pero si nos damos cuenta cómo Dios nos trata a nosotros, cuando nosotros vamos contritos y arrepentidos, nos dice primera de Juan 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Cómo es que Jesús puede ser fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, cuando el ser justo implica que nos debe dar lo que merecemos? Merecemos la muerte. Eso es lo que dice la palabra en Romanos capítulo 3 o capítulo 6:23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, allí es en donde viene el asunto. La gracia de Dios nos da lo que no merecemos, la vida eterna. Y la misericordia es darnos lo que no merecemos. Así que cuando vemos cómo Dios nos trata a nosotros, en no darnos lo que merecemos, la gracia de Dios no es algo que nosotros merecemos.
Él nos da lo que no merecemos, que es la vida eterna. Y la misericordia implica que no nos da lo que realmente merecemos. Nosotros merecemos la muerte, pero Él no lo da. Él murió en nuestro lugar. Y cuando tú analizas cómo Dios nos trata a nosotros, que por amor Él se entregó, Él dio su vida por nosotros. Entonces nos damos cuenta de que si Dios me trata así, ¿cómo debo yo tratar a mi cónyuge? Ah, es que mi cónyuge me hirió, así que como él me hirió, yo voy a pagarle con la misma moneda. Y entonces, ¿a dónde está la misericordia de Dios aquí? ¿En dónde está la gracia? Ahora, no estoy diciendo, y tengo que poner las cosas en el contexto porque yo sé que mucha gente escucha esta transmisión. Si una mujer o un hombre están siendo abusados, ya sea física, emocional o espiritualmente, y hay abuso espiritual también, eso es otra cosa. Estamos hablando allí de que hay una relación disfuncional en la pareja y deben buscar ayuda. Así que no le estoy diciendo a la mujer que como el esposo le pegó y siempre le pega, que se aguante por amor y que trate al esposo con misericordia y con gracia. Aquí necesitamos buscar ayuda porque su esposo no está siendo dirigido por el Espíritu Santo ni tampoco está en relación con Dios. Porque un esposo que está en relación con Dios no golpea ni maltrata a su esposa. Así que cuando uno de los dos no está en esta relación con Cristo, necesitamos buscar ayuda. Y el buscar ayuda no implica que usted está haciendo algo incorrecto. He conocido esposas que me han dicho que no debemos llevar a nuestros esposos a las autoridades, que debemos buscar arreglar el problema entre nos, pero su esposo está cometiendo una infracción a la ley. Todas las leyes hasta donde yo sé, inclusive la romana, estoy segura que cambió. Ya los esposos no tienen el poder legal de matar a sus esposas y de salir impunes. Eso se castiga por la ley. Y esa es la única manera en que usted puede preservar su vida y cuidar de sus hijos para que ellos tampoco sean violentados. Y cuando hablamos de violencia doméstica, por regla general, la violencia hacia la esposa afecta a los hijos, ya sea que ellos sean golpeados o no. Porque el hijo que ve esa relación entre esposo y esposa, entre su padre y su madre, aprende esa conducta y cuando se casa perpetúa la misma situación de agresión y de abuso. Lo que estudiamos en la universidad nos abrió los ojos de que hay que cortar el ciclo de violencia familiar y esa se perpetúa en la medida en que la mujer no busca ayuda, permanece en la relación y los hijos aprenden esa conducta. Las niñas aprenden a que sí, mi papá golpea a mi mamá, así que mi esposo también debe golpearme a mí. Y se busca inconscientemente un hombre que la domine y que también abuse de ella. Hay que romper el ciclo. Así que cuando estamos viendo estos principios bíblicos, estamos hablando de que Dios desea que la familia, cada uno de sus miembros, entre en una relación personal con Dios. Es la única manera de sanar adentro, en lo más profundo de nuestro ser, porque lo más probable es que ese hombre que abusa y golpea probablemente también fue abusado y golpeado cuando niño y está perpetuando esa agresión en contra de su familia. Es un ciclo que hay que romper. Y en la medida en que cada uno de nosotros
se entregue al Señor, podremos permitir que el Espíritu Santo limpie, nos purifique, cambie, nos dé el poder para cambiar esos patrones de conducta, esos estilos de pensar, ese estilo de vida que es tan dañino y tan tóxico para nuestras relaciones familiares. Así que nadie en su sano juicio aborrece su propia carne, pero en la medida en que tú y yo nos entreguemos al Señor, si aborrecimos nuestra carne, entonces Dios podrá ayudarnos a sanar. Es importante aprender, dejar, entregarlo todo, entregar nuestra voluntad a Dios todos los días, cada momento del día, para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a sanar, que el esposo pueda cambiar sus patrones de pensar, porque nosotros actuamos por lo que pensamos. Entonces hay que cambiar lo que está en la mente, que es en donde es el origen de lo que hacemos. Y en la medida en que los patrones mentales cambien, nuestro proceder, nuestra conducta cambiará. Y si cada uno está buscando a Cristo, el poder del Espíritu Santo hará los cambios. Usted lo único que tiene que hacer es ceder, permitir que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en su vida. Y créame, vengo de un hogar en donde había mucha violencia doméstica. Y vi cómo mi familia de origen fue transformada por Dios. Ustedes no tienen idea. Al ver cómo Dios transformó a mi papá y a mi mamá, fue una bendición. Le doy gracias a Dios por su poder. Yo sé lo que les estoy diciendo. Dios tiene poder para transformar vidas. Lo tiene. Pero nosotros tenemos que rendirnos. Entregarlo todo a Dios. Y Él hará y sanará. Sanará las heridas. Mi papá y mamá, a mí se me salían las lágrimas cuando yo los veía asistiendo al ministerio de ellos con los viejitos. Mi mamá les contaba historias de la Biblia, mi papá tocaba el violín y ambos bendiciendo a las demás personas. Totalmente diferente a lo que yo viví cuando era niña. Y a veces a mí se me salen las lágrimas cuando veo a mi papá predicando en la iglesia, compartiendo la palabra de Dios en su estudio bíblico. Yo digo, mi papá es un milagro andante, como Dios lo transformó. Wow. Y eso lo vivo todos los días. Cada vez que converso con mi papá, yo le agradezco a Dios por su poder de transformar vidas. Y a mí también me transformó porque yo fui afectada por esa violencia doméstica. Y todavía estoy pasando por un proceso de transformación. Dios es grande. Yo te puedo dar testimonio del poder de Dios para transformar vidas. Solo es necesario entregarte. Entrega por completo a Dios y Él hará lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Y para concluir, presentamos lo que dice la hermana White acerca de cómo los maridos pueden amar a sus esposas. Y lo vemos desde Mensajes Selectos, tomo 2, página 489, que nos dice lo siguiente. El esposo viola el voto matrimonial y los deberes que le impone la palabra de Dios cuando desatiende la salud y la felicidad de su esposa al aumentar sus cargas y sus cuidados a causa de una familia numerosa. La mujer se desgasta con cada parto. Se desgasta también
atendiendo los quehaceres del hogar y más si tiene más de 2, 3 hijos. Vimos ayer a un jugador de tenis que tiene 4 hijos. Y yo diría que uno detrás del otro. Yo me quedé, wow, esa señora debe estar bien ocupada. Es más, había, creo que su hermana o algún familiar agarrando un bebé en los brazos, ella tenía a otro en los brazos y tenía 2 parados. Yo me quedé en serio, pleno siglo XXI, Dios mío, el solo pensar en tener 4 hijos da la impresión de que el último embarazo parece que fueron gemelos o mellos, porque se nota que ambos eran bebés de cargar. Y me parece que de repente o fue uno detrás del otro o nacieron al mismo tiempo, más los otros dos son un poco más grandecitos, así que wow. Pero cuando una familia es numerosa, hay que considerar a esas esposas. Y si no trabaja, justamente porque tiene que atender a los niños, cuando llega el esposo del trabajo, que es el que trae sustento a la familia, y empieza a exigir o decir, bueno, la comida se quemó, esto no me gusta, esto, lo otro, le impone más carga. Y ella está dando lo más que puede, física, emocional y en todos los aspectos, para hacer feliz a su familia. Ahora, claro, también tenemos la otra moneda, en donde hay mujeres que tienen hijos, y esto sí es disfuncional, con diferentes hombres para recibir una pensión alimenticia, y ella se queda viendo televisión todo el día y desatiende a los hijos. Pero como ella no responde a ningún esposo, pues tenemos otra harina de otro costal. Pero para aquellas que están en una relación familiar funcional, sí necesitamos que el esposo sea comprensible. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y terminamos nuestra transmisión de hoy con esta última parte de la cita que nos dice: así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Y cómo tú sustentas tu cuerpo? Dándole buena alimentación, haciendo ejercicio, cuidándote para que no te enfermes. Y ese es el mismo cuidado que le debemos dar a nuestras parejas, a los hombres, a sus esposas, cuidarlas. No solamente es cuestión de traer sustento. Es cierto, usted también viene cansado del trabajo, pero ya está. Bastante agotada con todos los quehaceres del hogar. Y en la medida en que ambos se ayuden, somos un equipo de trabajo. Recuerden que les dije al principio de la semana, esto es como que si fuera un equipo de fútbol, o un equipo de béisbol o de basquetbol, de usted escoja el deporte que quiera. Cada uno tiene una función que cumplir en el hogar, y en la medida en que todos se ayuden mutuamente para cumplir las responsabilidades del hogar, el hogar será un hogar unido y feliz. El uno no se cansará más que el otro, porque se distribuirán las cargas de tal forma de que ambos puedan ser felices y gozosos y no estar totalmente agotados por la labor diaria. Y nos dice el texto para concluir: este mandato es divino, ¿sí? Y es casi enteramente desatendido aún por los cristianos profesos. ¡Auch! Esa dolió, esa dolió. Que nosotros como cristianos no estamos haciendo la diferencia en la sociedad que nos rodea, eso duele mucho. Porque entonces, ¿qué diferencia hay entre una familia cristiana y una familia no cristiana? Si la familia no cristiana está usando los mismos patrones sociales en la manera en que se maneja, estamos mal,
estamos muy mal. Así que en la medida en que permitamos, y vuelvo a decir, el secreto de la vida cristiana está en nuestra entrega a Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa nos impide hacer cambios por nosotros mismos que sean permanentes. Por mucho que usted tenga fuerza de voluntad, si Cristo no está allí, eventualmente va a recaer. Y se lo dice una que siempre decía, bueno, a partir de hoy no voy a hacer tal cosa, y al día siguiente ya estaba cometiendo el asunto, inclusive no pasaba ni las 24 horas, y ya estaba cayendo de nuevo. Nosotros mismos no tenemos la fuerza para cambiar, requerimos del poder del Espíritu Santo para hacer cambios. Así que, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Rendirnos, entregar nuestra voluntad al Espíritu Santo. Y cuando eso pasa, entonces el Espíritu Santo hará en nosotros lo que nosotros no tenemos el poder de hacer. Y ese es el éxito en la vida cristiana. Quitar mi yo de la guía del trono de mi mente y dejar que el Espíritu Santo tome los controles. Y cuando eso pasa, seremos participantes de la naturaleza divina y se logrará el éxito que siempre hemos querido y que no hemos podido tener porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos cambiar. Yo te invito hoy a probar un nuevo estilo de vida. Es un reto lo que Pablo está presentando aquí en esta epístola a los Efesios, capítulo 5. Es todo un reto. Para los esposos aún más, amar a sus esposas como a sí mismos, así como Cristo se entregó, que es el ejemplo, que el esposo también pueda amar a su esposa. Y las esposas, cuando tenemos un esposo cristiano entregado a Dios, la reacción natural ante un esposo amante va a ser amarlo. Y si ambos estamos unidos a Cristo, nos presentaremos juntos a la cruz, ante la cruz, y ambos, unidos entre sí y unidos a Cristo, lograremos la victoria. Si es tu deseo hoy probar este nuevo estilo de vida, te invito a orar. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia con nosotros. El solo hecho, Señor, de ver que tú nos das lo que no merecemos. Gracias. Es más de lo que podemos entender. El hecho que tú nos tratas con misericordia, que no nos das lo que merecemos, es la muerte. Es otro reto, Señor. Pero en la medida en que nosotros podamos aceptar tu amor, como siempre digo, dejémonos amar, entreguemos toda nuestra voluntad y permitamos que el amor de Dios nos inunde todo nuestro ser. Cuando nosotros recibimos el amor de Dios, la respuesta a ese gran amor va a ser amar. El Espíritu Santo nos llevará a amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y también amaremos a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo más cercano es nuestro esposo o nuestra esposa. Y cada uno de nosotros pueda hacer esa entrega total. Aquel que se entregó se entregó totalmente a nosotros para que todos pudiéramos tener lo que no merecemos, la vida eterna. Y hoy podamos tomar esa decisión de entregarnos por completo a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
El Señor les bendiga y que tengan un excelente día. ¿Cómo sale? Amén, amén, amén. Damos gracias a Rosita y también a Dios primeramente y queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Magali. Pero antes quiero recordarles que yo tengo la mejor esposa del mundo. Todo lo demás viene por añadidura. Amigos, escuchemos a la hermana Magali. Hola, buen día. Muchas bendiciones, hermana Rosita, hermano José, a los amigos. Verdad que nos acompañan esta hermosa Buen día, mañana. muchas bendiciones. Realmente. Verdad que nos acompañan esta hermosa. ¿Tiene eco? Ya se fue. Ya, ok. ¿Verdad? Ay, hermana, la lección del día de hoy, de esta semana completa del trimestre, muy, muy interesante y algo que yo pienso que cada uno de nosotros puede opinar porque estuvo en alguna relación, en algún matrimonio, pues, y lo que están pensando en esa situación. Y yo pienso que esta lección nos está revelando a cada uno de nosotros nuestra realidad en nuestros matrimonios, nuestra realidad en la relación que tenemos con el Señor. Y realmente nosotros fuimos, ¿verdad? Criados de alguna manera según el conocimiento, cómo fueron criados nuestros padres, recibimos esa educación, pero al llegar a la edad adulta, nosotros tenemos la capacidad para darnos cuenta si eso es funcional, si eso es adecuado o no adecuado, y con la ayuda de Dios hacer los cambios pertinentes, y ahí es donde viene el cambio de manera de pensar, el cambio de manera de actuar y hacer lo correcto. En mi caso, mi papá no fue un papá que daba abrazos, que daba besos, que decía te quiero. Era la persona que proveía de la comida para el hogar, y parece que esa era la función. Mamá de cuidar, de bañar, de cocinar, de atender, pero al llegar a la edad adulta, yo no puedo tener por excusa, lo que pasa es que a mí me criaron así, mi papá no era amoroso, mi mamá tampoco, y por eso yo soy así. Ok, yo tengo la oportunidad de hacer un cambio con la ayuda de Dios. Sabemos que nosotros solo nos cuesta, no podemos, pero con la ayuda de Dios nosotros podemos cambiar. Y en este momento yo tengo una hermana y un hermano, todos fuimos criados por la misma mamá, el mismo papá, y nosotros todos somos diferentes a cómo actuaba mi mamá, mi papá. Mi hermana es sumamente amorosa, mi hermano igual, y yo estoy haciendo mi esfuerzo por no ser así tan seco, ¿verdad? Como eran ellos. Así que podemos hacer los cambios con relación a nuestro matrimonio. Sabemos, ¿verdad? Que hay algo que yo nunca he entendido. Los hombres nunca olvidan, y yo le digo a Jiménez, aún los que no han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, lo reclaman. Eso, ¿verdad? Yo soy la cabeza, ¿verdad? De la casa. Las mujeres tienen que estar sujetas a sus esposos. Así dice la Biblia. Pero nunca se acuerdan que la palabra de Dios también dice esto, que deben de los esposos amar a sus esposas. Eso se les olvida, eso no lo recuerdan, eso no lo aplican. Y yo pienso realmente, hermana, que si yo no fui obligada a casarme, a unirme con esta persona, era porque yo quería que esa persona
estuviera conmigo el resto de la vida, fuera la madre o el padre de mis hijos, en los buenos, en malos momentos, compartirlo. Entonces, yo tengo que también hacer un aporte a esa relación. Si ambos nos casamos deseando ser feliz a la otra persona, vamos a dar lo mejor para la otra persona. Si hay un huesito, hay un muslo, hay una pechuga, yo amo a mi esposo, yo le voy a querer dar lo mejor, yo le voy a dar ese muslo, le voy a dar esa pechuga y me voy a quedar con el huesito. Cuando él ve que yo me quedé con el huesito, porque él me ama, él desea lo mejor para mí, él me va a regresar eso a mí porque quiere que yo tenga lo mejor. Y allí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partirla por la mitad. Aquí está la mitad para ti y la mitad esto para mí. Pero queremos lo ancho para mí y lo angosto para la otra persona y realmente nosotros no hemos entendido lo que es una relación matrimonial, la responsabilidad que yo tengo, cuáles son mis deberes, cuáles son mis derechos y el hombre tampoco. Nuestra iglesia es rica, hay tantos seminarios de familia, de matrimonio que nosotros podemos ver, que podemos escuchar y ver nuestra situación y con la ayuda de Dios, tantos libros a los cuales nosotros podemos tener acceso, ¿verdad? Que nos puedan ayudar en nuestra relación esto de pareja. Está la palabra de Dios donde se nos dice cómo debe ser la relación entre un hombre y una mujer, pero nosotros no nos damos la tarea a hacer esa investigación, a buscar esos recursos que están allí a nuestro alcance, pero no lo estamos utilizando. Y es un poco triste darnos cuenta que tanto hombres como mujeres que estamos dentro de la iglesia, nuestro comportamiento con relación al matrimonio sea igual o peor que las personas que no conocen del Señor, porque ¿cómo están nuestros matrimonios? ¿Están mejor que las personas de allá afuera? ¿Cómo está nuestra conducta con relación a nuestros esposos, a nuestras esposas? ¿Están mejores que la relación que están llevando aquellas parejas que no conocen esto del Señor? Creo que ahí la cosa anda bastante pareja. Y realmente nosotros no nos damos la tarea a conocer a la persona con la cual nosotros estamos entablando una relación. No sabemos lo que le gusta, no sabemos lo que les disgusta, no sabemos cuando esa persona está disgustada, que necesita, oye, ¿qué te pasa? Te veo desde la mañana, te veo como triste, cabizbaja, te sucede algo, podemos hablar. Hacemos, tenemos oídos y no escuchamos, tenemos ojos y no vemos, no hacemos lo desentendido y ni siquiera le preguntamos a la persona por la situación que está pasando en que nosotros podemos ayudar. Ah, esta amaneció con la manta arrastrada.
Me lo encasquetaron y aquí lo tengo. No hay Mi cómo. hermana, mi hermana le dice a Jiménez, bueno, cuñado, ya la época, el momento de devolución pasó, así que usted cargue con lo suyo. Exactamente. No hay por dónde, pero me molesta, no es que me molesta, pero me llama la atención los patrones juveniles, porque los patrones juveniles hoy en día es que ellos quieren probar la mercancía antes de. Y Sí. entonces en probar la mercancía antes de no es igual, porque la relación no es la misma. No hay No. compromiso. Así que ellos están en su mejor comportamiento, pero tan pronto firman el papel y hay un compromiso, ahora sí sale el verdadero yo. Y ya, Sí. ya estamos ahí. Sí, Oiga, es háblanos un cierto. poquito de eso que acabas de mencionar, porque ya tú me dijiste que en algunos estados en Estados Unidos se le está obligando a la pareja a convivir primero. Bueno, esa también es otra situación. Ese fue el tema que hoy toqué en la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Porque el título de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes para hoy, dice así. Miren cómo dice el título. Es una pregunta. ¿Qué hay de malo en vivir juntos si hay amor? Esa es la pregunta. Háblame un poquito de eso, porque tú conoces bastante de este tema porque lo lidias en tus traducciones que realizas. Sí, es que nos está llamando la atención en California. La mayor parte de mis traducciones viene de California. Y California es uno de los estados en Estados Unidos, creo que junto con, no, California es lo opuesto a Texas. Sí, California tiende a ser muy liberal en cuanto a matrimonio se refiere. Y por ende fue el estado que creo, si la memoria no me falla, fue San Francisco el que legalizó las relaciones matrimoniales entre el mismo sexo, legalmente hablando. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pero hablando de los jóvenes que desean convivir, ahora la ley, por lo menos en California, no sé de los demás estados, pero por lo menos en San Francisco, y creo que Los Ángeles también lo adoptó, es que para que se te dé la licencia de matrimonio, tienes que convivir con la persona. Ellos tienen una declaración jurada en donde dice yo fulano de tal y la otra fulana de tal, hemos convivido juntos y por ende solicitamos la licencia de matrimonio al Estado. Yo cuando leí eso yo me quedé en serio. Y entonces, ¿cómo aplicamos estos principios bíblicos de llegar a conocernos, pero no llegar a conocernos en la intimidad y reservarnos hasta el matrimonio? Es más, ya hoy en día una mujer no llega virgen al matrimonio y es normal. Lo que antes, en mi tiempo, en las épocas antiguas, le hacen bullying si es virgen. exactamente, en las épocas antiguas, llegar al matrimonio y no ser virgen era, todo el mundo te miraba de que, ay, oye, pero hoy en día, si llegas al matrimonio virgen, te miran como que tú a dónde has estado. Entonces, tenemos, bicho raro. exacto, tenemos lo que yo llamo una inversión de valores en esta época. Y cuando tú tienes ese tipo de inversión de valores, te das cuenta de que eso, insisto, cada decisión trae su fruto. Entonces, estamos hablando de que los hombres hace rato, ellos llegan sin ser vírgenes al matrimonio. Pero ahora la mujer, lo digo porque por las terapias y las orientaciones que hemos dado, yo he visto mujeres que no llegan bien al matrimonio, llegan con un cierto bagaje de experiencia, porque tuvieron relaciones íntimas con otras parejas. Y conozco de una, no, O con la misma, o sea, déjame terminar. lo que se está promoviendo es que convivan juntos y eso va en contra de la ley, de la palabra de Dios. Sí, pero estoy hablando de mujeres jóvenes
que han tenido relaciones con otras parejas antes de estar con una pareja con la cual ya quieren formalizar su relación. Cuando traen... ¿Puedo terminar? Sí. Gracias. Están ganando experiencia, es lo que te trato de decir, que, o sea, se está promoviendo que se adquiera experiencia antes de dar el sí. Exacto, pero vuelvo a decir, cada decisión trae su fruto, porque ¿qué es lo que está pasando? Cuando tú traes esa experiencia y ahora te quieres casar con esta persona, esas experiencias pasadas interfieren en tu relación matrimonial. Y conozco de una pareja donde la esposa me dijo, mira, yo me casé con él, yo lo amo y todo, pero mi relación íntima con él no me satisface. Yo tuve otras relaciones anteriores que sí me satisfacían y eventualmente se divorció y se fue con otra persona que en la intimidad sí la satisfacía, aunque no tenía la bondad y todo lo demás que tenía el otro. Eso repercute cuando tú traes ese bagaje. Entonces, cuando la ley te exige que tú tienes que convivir con la persona antes de casarte, estamos hablando de que te está obligando a que si en el convivir diario, el tener la misma dirección no funcionó, tú vas, te mudas y tienes que ir a convivir con otro hasta que finalmente consigas a alguien para casarte. Y yo me quedé, y esto, ¿qué es lo que está promoviendo? Está promoviendo la promiscuidad, está promoviendo inclusive, estás teniendo relaciones con una persona que tú no sabes si está sana o no, porque al momento de solicitar la licencia, es en ese momento entonces que te exigen los diferentes exámenes médicos para asegurarse de que no tienes ninguna enfermedad transmisible. Es en ese entonces en donde tú vas a pedir los exámenes, pero ya para ese entonces ya tú conviviste y si él tenía algo, ya te lo pegó. Entonces yo me quedé, yo digo, lo que la ley está exigiendo en el estado de California es contraproducente para la pareja. Están tratando de disminuir los índices de divorcio, pero a la vez están creando otras situaciones que no deben ser. Y yo le digo a los jóvenes, cierto, el no convivir con la persona, tú dirás, bueno, es un riesgo ir a casarme con alguien y yo no sé cómo va a ser la intimidad, yo no sé cómo es convivir con esa persona. Pero aquí es en donde está la diferencia. Cuando tú rindes tu voluntad a Cristo, Él es el que dirige tu vida. Y Jesús nunca te va a dirigir a elegir una persona que es contraproducente, que no va a ser tu compatible. Él conoce a la otra persona. Y si tú permites que el Espíritu Santo te guíe, no cometerás errores. Te unirá con la persona correcta, con la persona que Dios creó y diseñó, que es compatible contigo. Y allí es donde está la diferencia. Cuando tú estás guiada por Dios, no te equivocas. Esa es la diferencia. Tú puedes llegar virgen al matrimonio. Él puede llegar virgen al matrimonio. Y cuando ambos entregados a Cristo llegan vírgenes al matrimonio, pueden consumar su amor, pueden ellos desarrollar experiencia entre ellos sin tener el bagaje y el cúmulo de experiencia de otras relaciones anteriores. Y esto hace la diferencia. Así que eso es importante, que entregues tu vida a Dios en primer lugar y todo lo demás vendrá por añadidura, que es lo que no me di cuenta de que el texto acá lo decía. Dice, busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos será dado por añadidura.
En la medida en que tú y yo nos enfoquemos en buscar a Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Y ahí me quedo porque ya son las 10 de la mañana. Amén, amén, amén. Es Amén. Amén, amén, amén. la información la que estamos dando acá. Sí, muy bonito, muy bonito. Que les ayude. Hermana Magali, ¿nos regala la oración final, por favor? Oremos. Amantísimo buen Dios, a esta hora de la mañana venimos a su trono de la gracia, pidiéndole perdón, mi Señor, por nuestros pecados, pidiéndole perdón por no seguir las instrucciones que usted nos da para tener un buen matrimonio, pidiendo perdón por no corresponder de la misma manera a nuestros esposos a nosotras, pidiéndole perdón porque nuestros matrimonios no han sido el mejor ejemplo para los Bueno, entrégate al Señor invariablemente. Y el Señor te va a dirigir sí. en la elección de la persona que Él ha seleccionado para ti. Así que invariablemente, sean vírgenes o no, entréguense al Señor y Él hará lo que ustedes no pueden hacer por sí mismos y los dirigirá para que en la elección de esa persona, Él elija a aquel que es compatible contigo y que juntos podrán llegar a ser parte de la iglesia de Cristo y prepararse para vivir con Dios por la eternidad. Amén. El Espíritu Santo estaba hablando y mientras la hermana Magali hablaba, le habló a Rosita y también me habló a mí. Miren, todos los carros que usted compra traen un tablero de controles. El tablero de controles, ahí vienen algunas indicaciones. Cuando se enciende una lucecita porque hay una falla en la batería, cuando se enciende una lucecita que tiene la forma de motor porque hay una falla en el motor, por allá se ve una falla en la transmisión, hay otra lucecita. Entonces, también en las relaciones interpersonales, desde compañerismo, amistad, noviazgo, matrimonio, también hay lucecitas que se encienden cuando las cosas no van bien. Tenemos que aprender a identificar esas lucecitas. Y cuando una lucecita se entiende y no se puede corregir el problema, entonces se rompe la relación. Pero no podemos continuar con esa relación hasta que nos cause la muerte.
cualquiera sea la etapa de la relación en la que nos encontremos. ¿Ves? Hay que estar atento a las lucecitas que se encienden y resolver el problema antes que sea grave. Hermana Magali, vamos con el lema. ¿Cómo no? Al que el Señor llama, Capacita, al que envía, acompaña siempre gozosos, conectados a Jesús, a través de la Biblia, todos juntos, como dice Messenger, rumbo al cielo. que sí, rumbo al cielo, con las manos levantadas. ¿Dónde está Rosita? No la ve. Hoy estaba la pantalla cubriendo. Con las manos Sí. levantadas, Rumbo al cielo. rumbo al cielo. Amén. De verdad, hermano, que siento que este tema de hoy lo ha dirigido como todos el Señor, pero esto increíblemente hoy, y especialmente con las últimas partes de la intervención de la hermana Rosita, porque es para pensar, especialmente los jóvenes. Nosotros de adultos tenemos que hacer cambios, pero los jóvenes están a tiempo de parar, porque es cierto lo que dijo la hermana. Cuando yo decida casarme, si yo llevo una vida así, cuando yo decido casarme, he tenido relación con 10, 15 personas. ¿Usted cree que no voy a hacer comparación de los otros con mi esposo actual? Sí, lo voy a hacer. Y es lo que la hermana mencionaba. Va a haber desencanto, va a haber problemas, ¿verdad? Esto en la relación. Cuando yo estoy con ese muchacho, ¿cuántas mujeres vienen de estar ese muchacho? No va a hacer comparación esto conmigo. Y de verdad, cuídense, jóvenes, analicen lo que no ha sido la hermana, ha sido el Espíritu Santo que la ha capacitado para llevarles este mensaje y que puedan verse reflejado en esta situación, y tanto ellos como nosotros tenemos tiempo de hacer un alto y el misericordioso Dios nos va a ayudar. Así que muchas bendiciones, jóvenes, donde quiera que te encuentres, y a cada uno de los hermanos, amigos que aquí están, que también nuestra relación, nuestro matrimonio, nuestro hogar pueda mejorar con la ayuda del Señor, haciendo los correctivos pertinentes, necesarios y aceptando donde nosotros estamos fallando. Así que muchas bendiciones. Amén. Ha Amén, sido amén. una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de sus hermanos Magali Martínez, perdón, de Martínez, pero también de Jiménez, la maestra de escuela sabática, mi querida esposa Rosita de Moreno, Amén, amén. papá el señor Baker, y su servidor José Antonio Moreno, de mi papá que en paz descanse, pero también de mi mamá que está vivita y coleando para honra y gloria de Dios, la señora Tomasa de Mendieta. Amén. Feliz día, ¿verdad que sí? Mantengamos Bendiciones. a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Chao. Chao. Recuerda el sábado, hermana Magali, a las 7:30. No, ok. En la escuela. Ajá, estoy preparándome para la iglesia. Sí, muy cierto, muy cierto. Hablamos entonces. Bendiciones, nos vemos mañana. ¿Cómo no? Ok, hermano, chao.